Soy Wilson Piñeros, graduado de la Universidad La Gran Colombia en el año 2017, abogado de profesión, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad La Gran Colombia, también especialista en contratación pública de la Universidad de Manizales y en esta oportunidad estudiante de la maestría en Derecho Constitucional y Política Legislativa. El desarrollo de mi trabajo de investigación, teniendo en cuenta que esta maestría se trata de Derecho Constitucional, quise enfocarlo por el lado de la política legislativa, principalmente por el ejercicio de la profesión y la práctica que he venido desarrollando durante un buen tiempo. Este trabajo de investigación o el tema central de mi trabajo de investigación hace referencia a la falta de atención al deber de deliberación político-administrativa y democrática al interior de las corporaciones públicas de elección popular, como vicio de procedimiento en la formulación de proyectos normativos de ley, ordenanzas o acuerdos. Quise enfocar el tema principalmente en ese vicio que se presenta al interior de las corporaciones públicas de elección popular, que es la falta de deliberación de los proyectos normativos. ¿En qué sentido? Nuestra Constitución establece que tenemos como derecho a elegir y ser elegidos. Cuando elegimos a nuestros representantes, queremos que estos representantes ante las corporaciones públicas lleven nuestras problemáticas sociales y que discutan estas problemáticas sociales y que a través de los proyectos de ley o políticas públicas nos brinden soluciones y podamos avanzar como sociedad, nos permita desarrollarnos como país y con ello nos permitamos desarrollarnos como Estado social y democrático de derecho que lo dice nuestra misma Constitución política. En ese sentido, surge la siguiente pregunta de investigación. La omisión o la falta de observancia al deber de aplicación de la deliberación político-administrativa y democrática al interior de las corporaciones públicas de elección popular en Colombia puede constituir vicios de procedimiento sustancial que afecte la validez jurídica y constitucional de los proyectos normativos de ley, ordenanza o acuerdos que vulneren los principios democráticos, los mandatos constitucionales, los fines esenciales del Estado y los objetivos de la función administrativa. Sí, a mi criterio sí, porque prácticamente cuando nosotros elegimos a nuestros representantes, buscamos que ellos precisamente busquen alternativas, busquen soluciones a nuestras diferentes problemáticas y que se pueda cumplir con todos esos fines esenciales del Estado. Al no deliberar, prácticamente dejan entredicho si ellos en verdad quieren representar al pueblo, si tienen un interés general y están interesados en cumplirlo o si tienen, por el contrario, tristemente, intereses particulares por cumplir. Como ejemplos de falta de deliberación político-administrativa y democrática que se han presentado al interior de las corporaciones públicas de elección popular como Congreso, asambleas o consejos, me permito traer a colación los siguientes. Desde el plano nacional, estamos hablando de la reforma pensional, la cual, si bien se sometió a un trámite legislativo ante el Congreso de la República, el Senado lo aprobó en los tiempos pertinentes, acatando el trámite legislativo. Sin embargo, se presentó una situación durante el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, la cual mediante una proposición solicitaron que se aprobara el texto aprobado, valga la redundancia, por el Senado de la República, sin que se deliberara cada uno de los artículos de este proyecto, sin que se deliberara sobre la conveniencia, sobre la exposición de motivos y si este proyecto se ajustaba como tal a la normatividad y a las necesidades que clama nuestro Estado social de derecho. En tal sentido, dicho proyecto normativo fue enviado a la Corte Constitucional para un control de constitucionalidad y nuestra Corte detectó serios vicios de procedimiento legislativo que, a mi parecer, dejan en tela de duda nuestra confianza sobre la institucionalidad del Congreso de la República al no haber deliberado cuando tuvo que haberlo hecho oportunamente. Es desde el plano local y es en el momento en el cual el alcalde de la ciudad de Armenia presentó ante el Consejo Municipal de Armenia un proyecto de acuerdo por medio del cual solicitaba la autorización para celebrar un contrato de concesión para prestar algunos servicios de tránsito en nuestra ciudad. Dicho proyecto, en los debates no hubo una deliberación, que tuve la oportunidad de estar presencialmente en el desarrollo de estos debates, tanto en las comisiones de plan y de presupuesto y también en la comisión plenaria o en la sesión plenaria donde se discutió este proyecto, y prácticamente los concejales que estaban de gobierno no se preocuparon por
defender la iniciativa presentada por el alcalde, contrario a ello guardaron silencio. ¿Qué Mientras, pasó? Este proyecto de acuerdo se presentó, o más bien fue objetado y enviado al Tribunal Administrativo del Quindío, quien detectó una serie de irregularidades precisamente frente a la necesidad de que se implementara a nivel ciudad y la necesidad de que se fuese concedido dicho contrato para que dichos servicios de Z fueran tercerizados. El tribunal no encontró dentro de la conveniencia un fundamento técnico y un fundamento financiero para que la Administración Municipal de Armenia presentara dicha iniciativa, y en tal sentido invalidó dicho acuerdo y prácticamente lo que hizo fue desestimar las pretensiones principales y los argumentos principales presentados por la Administración Municipal. Para el desarrollo de mi trabajo de investigación, me permito traer a colación 6 antecedentes investigativos. El primero, el deber de deliberación mínima en el procedimiento legislativo publicado en el año 2013 por el señor Guillermo Talora Lozano, en el cual, como objetivo principal, él planteaba que todo proyecto de ley que no fuese deliberado debidamente ante las corporaciones públicas de elección popular debía ser declarado inconstitucional por parte de la Corte, por el solo hecho de no haber sido deliberado efectivamente y con todo el trámite concerniente para la aprobación de dichos proyectos normativos. El segundo antecedente se hace referencia a la legitimidad en el ejercicio del poder político en el Estado Social de Derecho, una revisión desde el caso colombiano. Este fue escrito por el señor Carlos Rúa Delgado en el año 2013 y en este, como tal, tiene como objetivo principal hacer referencia a la legitimidad política que no sea estudiada desde el punto de vista de la connotación del orden político, sino la que se ejecuta dentro del ejercicio del poder político. Palabras más, palabras menos, el ejercicio que tiene cada uno de nuestros congresistas o cada una de las personas que elegimos para que nos representen al interior de las corporaciones públicas y cómo utilizan esa legitimidad que nosotros mismos les brindamos desde el punto de vista constitucional para que nos representen y con ello aprueben nuestros proyectos normativos y por consiguiente discutan si estos son efectivos para nuestro Estado social y democrático de derecho. El tercer caso o el tercer antecedente es el de Alejandro Monbáis Carrillo. En el año 2006 publicó un trabajo en el cual desarrolló la democracia deliberativa y teoría democrática, una revisión del valor de la deliberación pública. En este el autor nos trae un mensaje muy importante frente a la deliberación y es el siguiente: la democracia deliberativa contribuye efectivamente a pensar bajo una nueva luz la importancia que tiene el razonamiento práctico entre ciudadanos para hacer frente a diversos desafíos democráticos. Nosotros como ciudadanos tenemos un deber de control social frente a los trámites legislativos o los trámites administrativos que se presentan al interior de las corporaciones públicas, es decir, hacer seguimiento a las actuaciones de nuestros congresistas y hacer seguimiento como tal a las actuaciones que realizan nuestros servidores públicos elegidos popularmente, cómo ellos están ejerciendo su legitimidad al interior de las corporaciones, cómo están actuando, si efectivamente deliberan, si efectivamente cumplen con su función como tal para la cual fueron encomendados. Cuarto, tenemos a Juan Sebastián Vega Rodríguez, quien para el año 2020, siendo estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad del Externado en Colombia, presentó y publicó el procedimiento legislativo, una prueba de la mutación del rango, la fuerza, el valor de la ley en Colombia. Este trabajo tuvo como objeto analizar y sistematizar las etapas que conforman el procedimiento legislativo en Colombia para determinar cuáles son las exigencias procedimentales que deben cumplir los parlamentarios para expedir válidamente las leyes. Muy importante este trabajo como insumo de consulta, teniendo en cuenta que, como estamos hablando de una deliberación que se presenta dentro de las etapas de los procedimientos legislativos que se presentan al interior de las corporaciones públicas, debemos conocer cómo se realiza ese procedimiento, cuáles son las etapas, y él las desarrolla cada una y enfoca precisamente la temática principal de la deliberación como un aspecto importante que debe tener nuestros representantes elegidos popularmente para
aprobar los proyectos de ley o los proyectos normativos. Como quinto antecedente tenemos el trabajo presentado por el señor Jaime Alberto Sepúlveda Muñetón, quien en el año 2023 publicó la Guía de Procedimiento Legislativo Colombiano. Esta guía resulta importante de consulta ya que en ella hace referencia a los debates y a la deliberación, hace referencia a los principios de consecutividad e identidad, los tipos de proposiciones y la importancia en la aprobación de las iniciativas legislativas. Esto como consulta para tenerlo en cuenta principalmente los principios de consecutividad e identidad que son propios o que van arraigados a la falta de deliberación que precisamente se presenta dentro del trámite legislativo para aprobar los proyectos normativos. Entonces, prácticamente él desarrolla dentro de su trabajo cómo se debe precisamente observar cada uno de estos principios antes de aprobarse un proyecto normativo. Como sexto caso o como sexto antecedente, tenemos el presentado por el señor Diego Mauricio Martínez Valencia, quien en el año 2020, como estudiante de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, expuso la práctica legislativa como fuente de análisis de la realidad social de Colombia. Este trabajo resulta importante teniendo en cuenta que todos los proyectos normativos se basan en nuestros comportamientos sociales y el alcance de dichos comportamientos. En ese sentido, él hace una ponderación entre los proyectos que se presentan con la realidad social, en este caso la colombiana, los alcances, los enfoques, lo conveniente que es para poder solucionar diversas problemáticas, llámese de orden social, llámese desde el orden público, llámese desde el tipo de vista económico, financiero, que a todos nos incumben. En contexto de lo anterior, dado los ejemplos citados, quiero seguir desarrollando este trabajo de investigación teniendo en cuenta que son vicios que en la actualidad se siguen presentando y me gustaría que todo lo que voy a desarrollar dentro de este proyecto, junto con los objetivos generales, los objetivos específicos, sirvan en un momento dado como un insumo para una conveniencia o una exposición de motivos para que podamos promover unas iniciativas legislativas que permitan hacer unas modificaciones a nuestra normatividad en el sentido de robustecer o hacer más fuerte la deliberación al interior de las corporaciones públicas de elección popular.